Noticias de última hora, preste mucha atención. El modelo Bukele, Noboa logra bajar drásticamente los homicidios en Ecuador, aunque continúa el desafío criminal. Los asesinatos bajaron de 40 a 12 por día en medio del estado de excepción, mientras la popularidad del mandatario se disparó a más del 80%. Sin embargo, los secuestros y las extorsiones están en alza. El gobierno de Daniel Noboa ha reducido drásticamente los homicidios en el país, lo que explica en parte la alta popularidad de la que goza, más del 80%. Ecuador ha pasado de tener 40 homicidios al día a 12, lo que supone una reducción de más del 60%. Sin embargo, han repuntado las extorsiones y los secuestros. El pago de extorsiones se ha duplicado y en todo el 2023 se registraron 138 raptos, y solo entre enero y marzo de 2024 ya suman 38. La mayoría ocurrieron en Guayaquil, según las cifras de la policía, la que es la ciudad más violenta del país. Noboa, un joven empresario heredero de un imperio del banano, llegó al gobierno sin que nadie lo esperase, venciendo al correísmo. Pronto dijo que aplicaría las exitosas recetas de Nayib Bukele contra el crimen en El Salvador. Después de una arremetida del crimen organizado en enero, sacó el ejército a la calle y a la luz de los datos sobre homicidios el shock provocado ha funcionado. Además, su gobierno realiza en las cárceles un registro de ADN de presos a los que no se les proporciona suficiente información sobre lo eso supone, como reveló el sábado. Ese mismo día, el gobierno reconoció mediante un comunicado que estaba realizando esas pruebas, pero según su versión cumple con el protocolo e informa a los internos. En más noticias. María Paula Romo habló sobre los últimos acontecimientos dados en el país. La exministra de Gobierno se pronunció sobre las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. La exministra de Gobierno María Paula Romo, quien fue censurada y destituida en noviembre de 2020 por uso de bombas lacrimógenas caducadas en octubre de 2019, se pronunció sobre las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Metástasis y Purga, los narcos, los partidos políticos y la posta conectados por una persona, Mayra Salazar, la relacionista pública de Leandro Norero, que ha resultado una pieza clave para entender la conexión entre jueces suicidas, políticos correístas, un exdiputado socialcristiano y la crisis de seguridad que vive el país. Con esas palabras abre su intervención la exministra en un video colgado en redes sociales este lunes. Romo explica que Mayra Salazar, antes de trabajar para la Corte Provincial del Guayas, trabajó en la Asamblea Nacional en el Consejo de Administración Legislativa por el pedido de su amiga y jefa Cristina Reyes, asambleísta social cristiana. Para ese momento, cuando llega a la Asamblea Nacional, Mayra Salazar ya era la socia de Daniel Salcedo y la empresa Broadmas. Romo relata que en el tiempo de la pandemia del COVID, acorralados por las investigaciones sobre venta y sobreprecio en insumos médicos, Salcedo y su hermano intentan fugar en una avioneta que se accidenta en la frontera con Perú. Dijo que para entonces tenían sospechas de que Salcedo era una pieza de algo mucho más grande, la punta de un ovillo que había que desenredar. La policía, a mi cargo, detuvo a Salcedo y a todos los implicados, los trajo al Ecuador y los pusimos a órdenes de la justicia. Ahí empiezan las investigaciones. Con Metástasis se han confirmado sus alcances, sus contactos, sus pagos para diferir audiencias y cómo fueron declarados inocentes a pesar de todas las pruebas en su contra. Hoy todo se conecta, considera Romo. Mayra Salazar también contactó a jueces suicidas para tramitar los famosos habeas corpus ilegales que han recibido tantas cabezas criminales en el país y me voy a referir al caso de Rasquiña, Jorge Luis Zambrano González. Jorge Glass y Rasquiña compartían el mismo abogado, el mismo habeas corpus y la misma relacionadora pública, relata la exfuncionaria. Romo recuerda que en esa ocasión los arriba mencionados no lograron su cometido, pero meses después, primero Rasquiña y luego Glass salieron de la cárcel usando estos habeas corpus ilegales sin haber cumplido su sentencia. ¿Por qué éramos tan incómodos? ¿Por qué tanto invento y tanto ataque a Patricio Carrillo y Romo?, se pregunta la exministra. Cada vez es más claro. Los criminales y los políticos involucrados en estos casos han sido por años nuestros principales detractores, agrega. Eran muchos enemigos juntos. Todos estaban incómodos con mi presencia y mi actuación en el Ministerio de Gobierno, así que decidieron ir por mí por un juicio político y ahí la más cobarde de las mentiras. Me acusaron de lo que ellos y sus amigos y sus socios estaban haciendo. Robando en hospitales. Y para esa mentira entró la posta, relata Romo. La exministra considera que hoy todo se entiende mejor. En Metástasis y Purga vemos cómo se orquestaban ataques a la reputación de quienes se metían contra ellos. Anderson Boscan y La Posta encabezaron también el ataque en mi contra. Lamentablemente, convencieron a varios. Pero así es como todo se va aclarando y se pone en su lugar.
Repitieron 1000 veces una mentira y fui censurada por los colegas del Ruso y los colegas de Pablo Muentes. La jefa de Mayra Salazar y gran amiga de la esposa de Rasquiña, Cristina Reyes, fue una de las principales voceras. Mayra Salazar celebró mi destitución, como más tarde Norero celebraría la censura de Patricio Carrillo, asegura Romo. Celebro que se caigan las máscaras, que las cosas se aclaren y que se pongan en su lugar, agrega la también es asambleísta y actual militante del movimiento Construye. En más noticias. El líder de la CONAIE Leonidas Issa pide a indígenas que se levanten, hay que sacar a la minería de nuestros territorios. La CONAIE se reunirá el 22 de marzo para planificar un levantamiento indígena contra la actividad minera. Issa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la explotación minera. Hay que sacar a la minería de nuestros territorios con lucha y resistencia, dijo este 19 de marzo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. Por eso, instó a las comunidades que se sienten afectadas por esta actividad a levantarse y defender los espacios que habitan de forma más radical. Issa llegó a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo ministerial emitido el 7 de marzo por el gobierno que busca regular el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre la minería en Ecuador. Aseguró que ese manual está diseñado para favorecer a las empresas mineras y los grupos económicos que se dedican a esa actividad y las comunidades indígenas resultarán relegadas de las decisiones. En ese marco, Issa recordó que este viernes se desarrollará en Conocoto, al oriente de Quito, una convención antiminera que reunirá a varias organizaciones que se oponen al extractivismo. En ese encuentro se tratarán 5 puntos. Además, Leonidas Issa advirtió que la radicalización de la protesta se llevará a cabo pese a las advertencias de las autoridades de que el país se encuentra en estado de excepción y afrontando un conflicto armado interno. En más noticias. Amigo de Leandro Norero, nuevo testigo en el caso Metástasis, mantiene un pasado judicial por tráfico de drogas y armas. En 2 de los 4 casos penales contra Marcelo Lazo Saavedra él se benefició de sentencias reducidas al acogerse al procedimiento abreviado. 2 casos por tráfico de drogas, 1 por tráfico de armas y municiones y otro por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, todos con sentencia. Son los procesos penales por los que se ha mantenido recluido en varios centros de privación de la libertad del país Marcelo Nicolás Lazo Saavedra, quien rindió su versión en el caso Metástasis y aseguró conocer y haber estado cerca del narcotraficante Leandro Norero, líder de la empresa criminal investigada en la causa por delincuencia organizada. Por cerca de 45 minutos, la noche del sábado, 16 de marzo último, rindió su versión Lazo Saavedra, un comerciante de 26 años de edad domiciliado en el cantón Rumiñahui. Él llegó con acompañamiento policial hasta la Fiscalía General, a la unidad de fuero de Corte Nacional, en Quito, cerca de las 22, para dar una versión requerida por la fiscal general, Diana Salazar. Tan solo horas antes se había oficiado a la Policía Nacional que se proceda con la ubicación, localización, inmovilización y traslado sin esposas del ecuatoriano requerido. De la detención del 21 de diciembre de 2018 se desprendió también un proceso penal por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, definido en el artículo 362, primer inciso, del COIP. Durante un procedimiento de la DINEST, unidad policial especializada en la desaparición y secuestro de personas, para atender una presunta desaparición, fue localizado en una vivienda en el cantón Rumiñahui Lazo Saavedra junto con la persona que se buscaba. Aparentemente era un problema de violencia intrafamiliar y al pretender dejar la casa de la mujer solicitó a los agentes policiales retirar del lugar sus pertenencias. Dentro de esa acción fue sorpresa para los uniformados encontrar droga y además 4 armas largas, un revólver, 58 cartuchos calibre .16 y 6 cartuchos calibre .32. Por este delito recibió en 2021 una sentencia de 5 años de cárcel y una multa de 12 SBU. El detenido ya se encontraba en el CPL de Cotopaxi y fue hasta mayo de 2022 que tuvo contacto con Leandro Norero, de quien dijo en su versión era amigo de su padre y lo admiraba. Quien era conocido con el alias Patrón ingresó a la cárcel de Cotopaxi en mayo de 2022 luego de ser detenido junto con varios de sus familiares en un caso que inicialmente era por lavado de activos, pero que luego derivó en procesos de investigación por tráfico de drogas, armas, entre otros. En ese CPL se mantuvo Norero hasta el 3 de octubre de ese mismo año, fecha en la que fue asesinado por otros internos de ese reclusorio. En más noticias.
Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, mediante un mensaje en su cuenta X, agradeció a la ciudadanía por el apoyo a la labor que cumple desde la Fiscalía. Señaló además que la sociedad reconoce el trabajo técnico no político que realiza porque sabe que la depuración es necesaria y que esa es su obligación como funcionaria pública. Terminó su mensaje diciendo que el país no merece menos. El reemplazo de los jueces suspendidos de la Corte Provincial del Guayas se analiza de una lista aprobada por el Consejo de la Judicatura en el 2022. Juristas sostienen que se debe devolver la confianza en la función judicial. Una vez que se haya dado la suspensión de 7 jueces de la Corte Provincial de Guayas por estar investigados en el caso Purga, los nombres para el reemplazo de estos magistrados, de su mayoría de salas penales, estaría en el banco de elegibles vigentes que consta en la resolución del Consejo de la Judicatura del 2022. Los nombres son Gabriela Cosette Lara Tello, que tiene un puntaje de 82.33, Kevin Joel Cabeza Páez, con un puntaje de 81.08, Víctor Darío Barahona Cunalata, con 80.84, y Edith Elena Arévalo Carlos Sama, con 80.27. En este momento la tarea, ¿sí?, de buscar perfiles con experiencia penal, con experiencia en materia constitucional, traerlos a la provincia. Y en función de aquello, reemplazar a estos perfiles, algo que para Marcela Estrella, miembro del Observatorio Justicia por la Democracia, no debe quedar en este simple ejercicio, sino también en recuperar la seguridad jurídica de la provincia. Ya no podemos hablar de una tutela judicial efectiva en el marco de procesos transparentes, porque no sabes si tu contraparte ya compró al juez, si es que el fiscal y el juez ya se vendieron. En tanto que Casanelo prefiere ser cauteloso y llama a no satanizar el ejercicio judicial. Yo creo que lo que tenemos que demostrar es que es un momento importante para reformar no solo los procesos, digamos, de concurso, sino el seguimiento del funcionario una vez que ejerce el cargo. Lo cierto es que la situación actual dentro de la función judicial está lejos de ser estable. Esto a pesar de que se haya declarado en emergencia la Corte Provincial de Guayas, que se haya detenido para investigaciones dentro de los 2 casos más sonados a 17 jueces y exconjueces de la Corte Nacional y de cortes provinciales como Guayas y Pichincha. Los casos Metástasis y Purga salpicaron a integrantes de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. A pesar de que varios integrantes de estas organizaciones políticas aseguran que estas investigaciones no les afecta, reconocen la necesidad de depurar sus filas para el año 2025. La etapa preelectoral para los comicios de 2025 está en curso. Sin embargo, el panorama electoral se ha tornado complejo para 2 organizaciones políticas, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. El exlegislador del correísmo, Ronnie Aliaga, es procesado por el caso Metástasis. A decir de la Fiscalía, alias Russo, como supuestamente se lo conocía dentro de la organización delictiva, era el operador político del narcotraficante Leandro Norero, mientras que el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes está preso por su injerencia en decisiones judiciales, tema que destapó el caso Purga. Pese a ello, tanto en la Revolución Ciudadana como en el Partido Social Cristiano consideran que no se puede trasladar la responsabilidad de sus militantes a la organización política. Los correístas se deslindan de las actuaciones de Aliaga. ¿Por qué tendría que afectar si no es el partido como tal que lo ha hecho, ni lo que ha hecho o dejado de hacer ha sido a nombre o en nombre o por disposición de su partido? ¿Por qué tendría que haber una afectación? Sería injusto que el movimiento asuma las responsabilidades y posibles irresponsabilidades, no sé, de una sola persona. Y el Partido Social Cristiano hace lo propio con Muentes. No es un tema que involucra al Partido Social Cristiano, es un tema personal de uno de los 250.000 afiliados del Partido Social Cristiano y que por lo tanto le corresponde a esa persona asumir esa responsabilidad. Las personas que representamos al partido no tienen por qué pagar los platos rotos de actuaciones individuales. Aunque las figuras más jóvenes con las que consultamos sí son al menos más críticas y hablan de depuración en sus filas. Propondremos como la nueva generación dentro del partido que también se establezcan estas otras posibilidades de mejoramiento de los cuadros y por supuesto que eso se traduzca en el correcto ejercicio de la política. Y mejorar los procesos de democracia interna y de selección para que las personas que nos representen como candidatos sean realmente los que el pueblo ecuatoriano quiere. En todo caso, señalan que el trabajo que realizan en territorio pesará más en las urnas que los escándalos de corrupción y la vinculación de figuras que ellos cobijaron con el narcotráfico. Por eso creen que en 2025 tendrán una importante representación en el legislativo y, ¿por qué no dicen, la primera dignidad del país?